Hola, hoy los invito a que hagamos un laboratorio donde utilicemos muchos recursos, comandos, acciones aprendidas para Automation Anywhere A2010. En este caso de uso, suponemos 16 personas que les llega un archivo CSV donde aparece el número de los email que se deben validar contra una base de datos positiva y una base de datos negativa. La compañía de seguro hace este análisis para poder emitir pólizas. Primero aparecerá la entidad de telecomunicaciones de donde se origina el dispositivo a vender, un tipo de identificación de quien lo va a comprar, una identificación de quien lo va a comprar, finalmente el email que se debe evaluar. Estas son la base de datos positiva y esta es la base de datos negativa o de robados. Estas son las salidas que se desea en este proceso mediante este bot. Observen una carpeta posible donde está el proyecto, bots en la carpeta principal y dentro de esta email. La carpeta email tiene carpetas como entrada, salida. Veamos entrada. Este es el archivo que llega, muestra las columnas que ya se habían descrito como empresa telco, entre ellas Tigo, ETV, Claro, cualquiera de las que apliquen, el tipo de identificación de quien se está comprando ese dispositivo, la identificación, el email. Observen, este es un caso ficticio, pero válido. Y a continuación, cómo se desarrolla el bot. Se sugiere hacerlo en pasos. El primer paso es preparar las rutas del proyecto y sus carpetas. Leer la carpeta input que acabamos de ver. Hacer un loop por cada archivo de esa carpeta, hacer otro loop y leer las filas de cada CSV o archivo leído, asignar campos del CSV a variables de trabajo, como aparece documentado en el paso. Esto serviría para la analítica. Conectarnos a la base de datos positiva para el registro que estamos leyendo del loop. Conectarnos a la base de datos negativa, traer respuestas, grabar datos en un CSV y finalmente insertar datos en el sistema central. ¿Cuál es el sistema central? En las carpetas está la carpeta dist e index.html. Este es un ejemplo de la aplicación, simulando una aplicación de emails, donde la entidad desea dejar las respuestas positiva y negativa de cada email evaluado. Bien, rápidamente veamos cuál es el código. Entonces, en bot, MyBot, creamos un nuevo laboratorio, por ejemplo, Lab 6, emails seguros, y luego de los pasos que he comentado, veamos cada paso. Observen, se crean las variables, se crean las variables, por ejemplo, varpath
Donde Pat apunta al proyecto, uno podría asignar acá la ruta, ¿cierto?, que deseamos, o lo podemos hacer en tiempo de ejecución, como aparece acá. Le asigno a la variable var_path, le asigno la carpeta donde lo quiero leer. Podría ser bot o podría ser cualquiera. Así sucesivamente. Entonces, el siguiente paso sería leer la carpeta. ¿Cómo se leería la carpeta? A través de un loop le decimos que queremos cada archivo del folder. Var input es la carpeta que asignamos donde está el archivo CSV o los archivos CSV. Leemos con el comando CSV del escritorio, es decir, de var input. Le decimos que contiene encabezados, que la data está separada por coma y que no queremos los espacios. Enseguida, dentro de cada archivo, en el CSV, creamos un registro y por cada registro del CSV hacemos el siguiente paso. Asignamos para la analítica, observen, open, close, y dentro de estas dos instrucciones, lo que deseamos. Ejemplo, quiero que la columna 0 del CSV del registro recindex sea asignado a telco, la columna 1 a tipo de identificación, la columna 2 al NIT, la columna 3 al email, y convierto el email a través del comando toString, porque es un número, a una cadena llamada email. Con estos datos, procedo a conectarme a la base de datos. Lanzo el browser, hago un retardo esperando que la ventana se abra, capturo el clic de la página web, envío teclas, se requieren 3 tabs, insertar el email, y con OCR capturo la respuesta, extraigo ese texto y cierro la ventana. Así me conecto a la base de datos positiva y obtengo su resultado. Luego me conecto a la base de datos negativa, abro el browser, envío 1, 2, 3, 4 tabs, 5, 6, observen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabs, envío el email, otro tab y un enter. Es clave 500 milisegundos, no un segundo. Hago un retardo, tomo la respuesta. La respuesta es una tabla, observen. La paso a HTML inner text. Extraigo la respuesta que está después de operador, que es una tabla. E inmediatamente grabo los datos en un archivo CSV. ¿Cómo se hace? Asigno el archivo de salida. Pregunto si el archivo no existe. Si no existe, creo los encabezados y envío la data. La data está compuesta por los siguientes campos. La fecha, que la obtuve en esta operación Prom Assignment. Lo llevo al archivo CSV y finalmente inserto las respuestas en el portal web de la compañía de seguros. ¿Cómo lo hago? Abro un browser y grabo cada uno de los campos. Finalmente cierro y lo vemos ejecutar. Así correría el primer registro, por ejemplo, y con esto ya podría cada uno construir este bot. Este bot lo estamos haciendo en un Community Edition, un Control Room Community Edition, que es posible para hacer pruebas de concepto. En este instante va a hacer clic en la opción 1, es la base de datos positiva, digita el email a evaluar. Observen a la izquierda, va en la línea 23 de 53. Ve que el email está registrado en la base de datos.
lo procesa, va ahora a la base de datos negativa, debería insertar el email después de 6 steps. Observen, inserta el email, hace un tab y luego enter para obtener una tabla de respuesta. Esta tabla se toman los datos que están después de operador, se insertan a una cadena, miren los datos que se obtuvieron, se procede ahora a insertarlo al sistema, al core del negocio y así sucesivamente con cada registro. Vamos a dejarlo hasta acá para que cada uno tenga tiempo de hacer su laboratorio. Se cancela presionando en este botón X, en este botón, y con esto se cancela hasta aquí el laboratorio.